Bienvenidos a Contacto Estrecho, un acercamiento a la economía política, con la conducción de Roberto Espinosa y las participaciones centrales de Bernardo Dickstein, licenciado en Administración, y Hugo Velázquez, licenciado en Economía, y en la coordinación Federico Lescano. Hola, bienvenidos a otra emisión más de Contacto Estrecho, un acercamiento a la política y a la economía, más a la economía que a la política, pero básicamente esa es la idea. Y hoy tenemos un tema que es sumamente relevante, sumamente trascendental para el bolsillo de los argentinos. Hay una discusión enorme en relación al tema del salario mínimo vital y móvil. Hay muchos sectores que dicen que el salario se está volviendo cada vez más mínimo, menos vital y menos móvil, en relación a que se necesitan entre 2 a 3 salarios, en definitiva, de mínimo vital y móvil, para alcanzar la canasta básica total. Y hay, o puede llegar a haber, sectores de trabajadores que trabajan 8 horas, que trabajen de forma formal, que estén en blanco, en definitiva, y sean pobres, o si se quieren, no alcancen a pedir la canasta básica total. Ahora, justamente para analizar esto, están con nosotros los especialistas, los analistas económicos, los de siempre, Bernardo Dickstein y Hugo Velázquez. ¿Cómo hacemos para mejorar el salario mínimo vital y móvil? Caballeros, todo suyo. Yo arranco diciendo una sola cosa. La mejora del salario o del ingreso de aquellos trabajadores que dependen de un ingreso fijo no se da únicamente vía nominal, tiene que ver también con el problema de la inflación, que nos cede hablar de la estructura productiva de la Argentina, que está altamente concentrada, y obviamente tiene que ver con todos los esquemas que sean de asignaciones complementarias a los ingresos de los sectores menos favorecidos de la sociedad y los trabajadores también. En definitiva, mejorar los ingresos de los trabajadores no implica una sola medida, sino que es una batería de cosas, y muchas de ellas son estructurales. Y lo que sea estructural, que alguna vez hay que empezar a discutirlo para poder empezar a resolverlo, se resuelve en el mediano y en el largo plazo, no en el corto plazo. Sí, bueno, con el tema de la pandemia todo se desarmó, porque toda la actividad económica mundial cayó y por lo tanto cayó nuestro comercio exterior. De lo cual significa que hay parte de la industria que no está siendo abastecida por insumos que se compra del exterior. No todo lo que produce Argentina se puede exportar, porque hay que ver cómo entran las mercancías a cada uno de los países de acuerdo a la legislación de ese país, etcétera, etcétera. El final del túnel se está viendo con el desarrollo de las vacunas, con el aumento de gente vacunada, etcétera. Bueno, nos da por lo menos un panorama de aquí al primer semestre del año que viene, poder retomar la actividad económica con más fuerza. Lo que sí, que tampoco hubo políticas agresivas como hicieron otros países, que normalmente son modelos de neoliberalismo y que trabajaron con mucha mayor proporción de su PBI para sostener a la gente que estaba sin empleo, por ejemplo, con esto de la pandemia. No te olvides que a 4 meses de la pandemia, la primer potencia mundial tenía 60 millones de trabajadores sin empleo. Y por lo tanto, pero esos 60 millones fueron al subsidio al desempleo, que acá se menospreció con el tema del choriplan y etcétera, en un momento en el tiempo,
pero bueno, hay que estar sin empleo. Y mientras tanto se espera que el Estado tome las riendas del asunto y por lo menos ayude a pasar este momento difícil de que está atravesando la economía mundial como consecuencia del coronavirus. Lo que sí se vio que las medidas no fueron muy agresivas. El IFE duró no sé si duró 3 meses. Fueron 3 asignaciones en 6 meses, con lo cual los famosos 10.000 pesos del IFE en realidad eran como asignar 5.000 pesos por mes, con muchas dificultades. O sea, obviamente son valorables, pero tendría que haber sido una inyección mucho mayor. Fue como una gota de agua en el mar. ¿No es demasiado mínimo el salario mínimo vital y móvil? ¿No debería subir un poco más para que empuje un poco más a los salarios y para que justamente le puedan ganar a la inflación? Porque hace 3 años que los salarios vienen perdiendo frente a la inflación y por mucho, por goleada. El contexto cambió del 2019 a ahora, cambió, porque cayó la actividad económica. Ese es el problema. El problema es reactivar la actividad económica como para mover todo el circuito que cayó. Bueno, al disminuir la actividad económica incluso tenemos más desempleados. ¿No se puede pensar recuperar la economía reactivando el valor del salario? Cuando hay más actividad económica, sí, pero en este momento es posible, una solución posible desde el punto de vista desde el empresariado es que si le aumentás el salario mínimo, lo cual aumenta todas las escalas de los contratos de trabajo, es posible que tomen menos empleos. Se esperaría que tomen menos empleos. Ajá, ¿y resisten los trabajadores 4 años consecutivos que pierdan los salarios frente a la inflación? Eso vamos a ver. Eso ya es una cuestión sociológica. Vamos a ver hasta dónde, si después no terminan, si llegamos a una crisis similar al 2001, 2002 o al 89, bueno, en esas dos crisis, cuando saltan los trabajadores, van y saquean supermercados, por ejemplo. Empieza la crisis social. ¿Hay antecedentes, Hugo, de que en nuestro país 4 años consecutivos de manera seguida los salarios pierdan ante la inflación? Sí. Fue el 98, 2001, 2002. Mira. Acá, hace no tanto tiempo. La historia, ¿no? Sí, ¿no? Y en el 89 también. Por eso hubo saqueos de supermercado en el 89, nos olvidamos ya. Claro. Y de hecho, Argentina cada 10 años tiene una crisis de ese tipo. Y no te olvides que la crisis de la deuda del 82 terminó más Malvinas, generó la ida del gobierno militar, que querían perpetuarse. Pero perdón, volviendo un poco a lo más específico de tu pregunta, Robert, si es que no se podría mejorar el ingreso de los trabajadores a través de incrementar el salario mínimo vital y móvil. Y la pregunta es, ¿y cuánto va a durar el efecto beneficio de ese incremento, digamos, ¿no? Claro. Porque en medio de la puja distributiva que estamos teniendo, que no es de ahora, algo lo insinuó recién Hugo, no va a pasar mucho tiempo, es más, yo diría que la respuesta va a ser inmediata e instantánea, en que los formadores de precios especialmente van a trasladar esas mayores erogaciones a los precios. Sí. Y una vez que lo hagan los principales formadores, el resto de los agentes económicos lo va a tener que cedir, toda la cadena. Entonces, me parece que en realidad lo que hay que pensar aquí es una combinación de cosas. Uno, aumentar la oferta, que sin duda
La oferta argentina es escasa y encima está concentrada, se da las dos cosas. Después la otra, hay que discutir qué pasa con las tarifas públicas, porque se sabe que cada vez que aumentan los combustibles, suben los combustibles, se mueve toda la economía. Suben los salarios, y no estoy diciendo que con esto los salarios sean los que provocan la inflación, simplemente que guste o no guste, estoy diciendo que los formadores de precios y en general todo aquel que maneja sus costos, el salario incide sobre su estructura de costos. Entonces acá lo que hay que hacer es pensar, uno, qué hacer con las tarifas públicas, cómo se recomponen las tarifas públicas cuando es necesario, pero de manera tal que no impacte especialmente en el bolsillo de los trabajadores, por ejemplo, subsidiando a los sectores de menores ingresos. Aumentar la oferta de bienes y servicios, pero algo que se va a dar en el mediano y largo plazo. Y la otra, pensar qué es lo que está pasando, que esto también lo hemos tocado con Hugo en reiteradas oportunidades, con las exportaciones de los bienes que están atados a la mesa de los argentinos y al salario. Por ejemplo, la carne. ¿Por qué subió tanto la carne? Mi interpretación, mi respuesta es sencilla. La Argentina tiene menos stock ganadero de lo que teníamos a mediados de los 70, con la diferencia que tenemos un 70% más de población. Entonces, por más que el consumo per cápita anual de carne baje, en la cantidad total, la demanda aumentó y va a presionar sobre la oferta. Ahora, uno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver con las exportaciones? Que normalmente lo que se debe hacer en toda economía es primero asegurar el consumo interno y después exportar los excedentes, especialmente cuando estamos hablando de alimentos. Porque no es que estamos hablando acá de circuito integrado para computadoras. Entonces, en realidad la Argentina está exportando un excedente que no existe. Y a eso obviamente hay que agregarle la mayor presión internacional sobre la demanda de la carne. Por ejemplo, China está importando, está demandando cortes que habitualmente la Argentina no exportaba. Entonces, en realidad, la Argentina exporta algo que no tiene. Entonces le está dejando a la población argentina sin el suficiente abastecimiento de carne. Y lo mismo sucede con el maíz, que hoy por hoy es un alimento, es un insumo muy importante para el alimento de lo que nosotros consumimos, llámese para las vacas, para los cerdos, para los pollos. Entonces no se puede cerrar, no se puede bajar la vista frente a esos problemas, hay que resolverlo. Y aunque suene antipático, si no queremos que el precio de la carne siga escalando, lo otro tanto sucede con los lácteos, si no queremos que el precio de la carne y los lácteos sigan escalando y cada vez se hagan más inaccesibles para la mayor parte de la población argentina, que es otra forma de erosionar el salario, hay que cerrar las exportaciones. Normalmente en la Argentina los que marcaban el compás del mercado eran los que abastecen al mercado interno. Resulta que ahora los que marcan el compás del precio son los exportadores, que son pocos actores económicos. Ahora, ¿y por qué el gobierno no toma esa medida, Bernardo? ¿Por qué consideran, Hugo también, no evalúa el gobierno justamente restringir las exportaciones de alimentos que son sumamente esenciales para la mesa argentina? Y porque por un lado, que guste o no guste, si bien es falsa esa afirmación de que el sector primario es el que más divisas aporta, lo que es cierto es que es el sector más dinámico a la hora de empezar a exportar. Y obviamente el gobierno se enfrenta con un problema. Cerramos las exportaciones, no vamos a tener ingreso de divisa, no vamos a cumplir con los servicios de la deuda, más allá de que muchos de ellos están postergados, y va a comenzar a haber presión interna sobre el dólar, lo cual podría llegar a encarecer las importaciones que necesita la Argentina para producir o inclusive para consumir cosas que aquí no se producen. No es fácil la respuesta. Lo que yo estoy diciendo es que pareciera que la coyuntura se la quiere resolver con medidas de coyuntura, por ejemplo, el acuerdo famoso ese
que hicieron del asado que no se exportaba, que no sirvió para nada. Entonces, hay que entender de que si alguna vez queremos dejarnos de ocupar de la coyuntura, hay que abordar la estructura. Y eso es lo que no se está haciendo en la Argentina. Claro, la base estructural de que habla Bernardo es, entre otras cosas, que creció la población. Argentina no tiene masiva ida al extranjero como países centroamericanos, como Guatemala, digamos, El Salvador, que son clásicos, países que el 25% de su población está fuera de su país. Argentina siguió creciendo, pero la oferta, en este caso de la carne, no siguió aumentando al ritmo que crecía la población. Y encima, en una población que es el mayor consumidor de kilos de carne por año, por persona, lo cual tenés una oferta acotada. Ahora, de que nadie quiere tomar medidas extremas de entrar, de no ser acusado de comunista, si restringe las exportaciones de carne, por ejemplo, definir, de acuerdo al estado disponible, qué proporción podemos exportar y el resto para el mercado interno. Pero eso lo tiene que definir el gobierno, si es que tiene el sector político gobernante, tiene la fuerza posible como para frenar el lobby del sector ganadero. Claro, ahora Hugo y Bernardo, ¿en otros países ocurre también lo mismo? Que terminan exportando alimentos que son esenciales para la mesa de esos países. Los países serios, que muy afín al pensamiento neoliberal, justamente hacen esto, lo que nosotros estamos diciendo. Claro. Que no son tan neoliberales, sino que el Estado interviene en la economía y primero abastecen el sector interno. Bueno, la Unión Europea, Estados Unidos, con el tema de las vacunas, ¿qué hizo? No, primero nosotros, después el resto del mundo. Hoy por hoy, eso que se dice que la Argentina, el mayor exportador de carne del mundo, primero que eso nunca fue cierto. A lo sumo llegamos a ser el segundo exportador mundial. Que la calidad de la carne es insuperable, en eso sí creo que vamos a coincidir. Pero hay países que hoy por hoy están exportando mucha más carne que la Argentina, entre ellos Brasil y la India, por ejemplo. Pero aquí que Brasil y la India no consumen la misma cantidad por habitante por año de carne. O sea, la India no consume carne por una cuestión religiosa, carne vacuna. Y Brasil, la importancia relativa de la carne vacuna en la dieta del brasilero no es la misma que en la dieta del argentino. En Argentina, en Brasil, la cultura gastronómica hace que se consuma mucha más carne de cerdo, más carne de pollo, más carne de pescado en los estados ribereños del Atlántico, y que también se consuma mucho poroto negro, mucha farofa. Cuando Brasil exporta carne vacuna, no está exportando un bien salario como lo estamos haciendo nosotros. A lo que vos preguntás, ¿cómo se hace en otros países? En Canadá no recuerdo bien cuál es el elemento, pero hay unos alimentos cuya exportación está absolutamente prohibida. Y eso que no es un alimento esencial para la dieta de los canadienses. Pero igual se aseguran de que la población esté lo suficientemente provista en cantidad y a precio razonable de esos elementos. Lo que pasa es que en definitiva acá volvemos a poner al desnudo la discusión del modelo de acumulación que hay en Argentina. Seguimos con la misma discusión o con la misma nostalgia de algunos de que la Argentina tiene que ser un país agroexportador. Y ya está visto que los modelos primarios no generan trabajo, no mejoran el nivel de calidad de vida de la población. Y ojo, quiero aclarar porque hace algunos días tuve una discusión donde me decían Australia también es un país agroexportador. Primero, falso. Australia es cierto que tiene una economía primaria, pero exporta muchos bienes que extraído por la minería. Hierro, mineral de hierro y bauxita. La bauxita cotiza casi tanto como el oro. Sí, es primario,
pero no es lo mismo exportar mineral de hierro que vale miles de dólares la tonelada, a exportar soja que en el mejor de los casos vale $600 y encima impacta de vuelta sobre la mesa de los argentinos. O nos ponemos a discutir a fondo este tipo de cosas, o vamos a seguir entrampados en la discusión, en la puja distributiva y en lo que Hugo hace un rato mencionaba, que cada 10 años más o menos tenemos ciclos de restricción externa. Y si sigue este proceso, ¿los salarios seguirán perdiendo ante la inflación? Es muy probable, es muy probable. Sí, seguramente. Nos vamos a un nuevo encallamiento. Ajá. Sí, además, si no empieza la reactivación económica, cuando, no sé, el 70-80% nos vacunemos de la población objetivo. Aclaro eso, una cosa que la otra vez Bernardo me hizo notar, que no es que toda la población, que el 80% del total de la población tenga que estar vacunada, sino el 70-80% de la población objetivo, que son mayores de 18 años, porque a los menores de 18 años no se los vacuna, para este caso. Por lo tanto, bueno, eso ya restringe el número de vacunas, que igualmente es mucho. La esperanza tenemos ahora de que de junio se empiece a producir la Sputnik en Argentina, de que se venga la vacuna china también a producirse en Argentina. Es lo que creo que Hugo Sigman va a producirla, ¿no? En la empresa de Hugo Sigman, me parece, ¿no, Bernardo? Sí, exacto, sí. La Sinopharm, ¿no? Sí, es otra de las empresas del grupo ELEA, porque convengamos que este señor Sigman es accionista en varias empresas y como en algunos casos tiene control sobre esas empresas, conforma un grupo, lo llama el grupo ELEA, pero las composiciones accionarias cambian de acuerdo a cada laboratorio. De igual manera, que se masifique la producción en Argentina y se pueda llegar a todas las provincias, tenés que pensar más o menos el segundo semestre del año que viene como para que estemos más libres para generar actividad económica, llevar adelante las actividades económicas y no con las restricciones que tenemos ahora por el tema de la pandemia. Es imposible pensar una reactivación económica rápida hasta tanto no se resuelva lo que afecta, lo que implica la pandemia. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina, no? Sí, lamentablemente el tema de la pandemia tiene que empezar a mermar y consecuentemente ir aumentando la actividad económica. Eso en principio, eso como primera medida. Después está todo lo demás estructural que venimos charlando en las reuniones del podcast acá entre todos, ¿no? Los problemas estructurales, porque los problemas estructurales van a seguir, no es que porque active la actividad económica van a terminar los problemas estructurales, no. Va a disminuir el problema generado por la pandemia, pero vamos a volver a situaciones anteriores al 2019. Claro, si no se resuelve la base estructural o esa cuestión estructural, por más que haya reactivación económica, significa que si no se trata la cuestión de fondo, tarde o temprano nos podemos enfrentar a una situación similar a la que estamos viviendo ahora. Lo que pasa es que por más fuerte que pueda ser esa reactivación, lo que está señalando Hugo, que esa reactivación puede tener un límite que de acuerdo a este modelo puede ser relativamente bajo, porque cuando se empieza a reactivar, se genera, seguramente hay mayor demanda de empleo, la gente empieza a ganar mejor, algo se pueden llegar a incrementar los sueldos, pueden llegar a mejorar su poder adquisitivo vía demanda de trabajo y productividad, pero el problema es que después se van a chocar con la concentración en el modelo productivo. Entonces, y eso en definitiva en algún momento nos va a volver a llevar a un estrangulamiento externo, porque como mejora el poder de consumo de la población, se necesitan más divisas para importar lo que no producimos o para importar los insumos que son parte de la producción local. Entonces vamos a volver a entrar en una restricción externa. Vamos a volver a caer en los que se denominan los ciclos
stop and go, arranque y parada, que es lo que cíclicamente le pasa a la economía, salvo lo que fue el ciclo del menemismo, que en lugar de haber un stop and go, lo que hubo es un go and crash, o sea, la economía argentina se estrelló durante el menemismo. Entonces, la respuesta es de vuelta. Hay que rediscutir la centralidad estructural de la Argentina. Sí. De lo contrario, no nos tenemos que sorprender de que cíclicamente tengamos estos problemas, aunque no hubiésemos tenido la pandemia. La pandemia lo que vino a hacer fue a agravar o a potenciar o a poner bajo una lupa los problemas de la economía argentina. Clarísimos, contundentes, categóricos y sumamente didácticos. Nos reencontraremos seguramente la semana que viene con otra emisión de Contacto Estrecho, un acercamiento a la política y a la economía. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un gusto.